técnica específica entre C0 y C12. Y luego vamos a hacer un deslizamiento dorsal del cráneo. Buscamos el cráneo recto hacia atrás. Entonces hacemos la rotación anterior del cráneo con deslizamiento dorsal. Esa es la única técnica, básicamente rotación anterior y deslizamiento dorsal, que abre el espacio entre C0 y C1 y nos facilita la apertura del espacio entre C0 y C2. Entonces, nosotros aprendimos la técnica de rotación anterior con la activación de los rectos anteriores. Desde esa posición básica, empujen el cráneo hacia atrás, empujen el cráneo hacia un lado, empújenlo hacia el otro lado, pero tienen que terminar haciendo la distracción de prótesis. Y después determinan cuál de estos grupos musculares van a utilizar ustedes para poder hacer el espacio de apertura cráneo-vertebral. Entonces, si miramos esta visión y vemos aquí, este es el mismo paciente, fue tratado en octubre del 2000, o sea, les estoy mostrando casos que son súper antiguos, que llegó en estas condiciones. La volví a controlar 9 años después. Aquí hay 9 años de evolución. 9 años de evolución. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? Que los espacios suboccipitales tratados se mantuvieron abiertos durante 9 años. Por lo tanto, la patología ha mejorado en el tiempo. Si ustedes miran la curvatura cervical media, que estaba básicamente en cifosis, ahora ustedes ven que la columna cervical media está en lordosis. Entonces, ¿por qué les hago esta aceleración? Porque si ustedes leen la mayoría de los libros relacionados con columna cervical baja, dicen que ustedes no pueden recuperar la lordosis cervical. Y eso es falso. Lo que pasa es que el autor no sabe cómo hacerlo. Y como no sabe cómo hacerlo, no lo puede corregir. Entonces, si ustedes preparan la columna cervical media en la forma simple que lo estábamos haciendo ayer y progresando a ese sistema, ustedes ven aquí que una vez tratada esta columna cervical en lordosis, la lordosis se ha mantenido durante 9 años. Entonces la línea C2-C7 vertical, determinando que los cuerpos vertebrales están por su parte posterior. Aquí los cuerpos vertebrales ahora están por delante de la línea C2-C7 vertical. Cosa interesante al restaurar la curvatura fisiológica. Ustedes ven, por ejemplo, aquí C5-C6. Fíjense cómo se abre el espacio anterior entre C5 y C6. Fíjense C6-C7. La gran discopatía C6-C7. 9 años después, cuando le pido la radiografía de control, me dice que C6-C7 es normal. Fíjense cómo se recuperó el disco entre C6 y C7. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el disco es un problema hidráulico. Si ustedes tienen un globo de gelatina y lo aplastan, se transforma en una arepa. Se achata, se aplasta. Pero si ustedes le quitan el peso, empieza a recuperar agua. Se empieza a hidratar. Y al hidratarse es igual que inflar un globo con agua. Empieza a inflarse. Y reaparece. Y esa es la importancia que tiene recuperar la lordosis fisiológica cervical. Si nosotros tratamos este mismo segmento de discopatías y las tratamos en flexión, estamos perpetuando el problema y no mejorando la situación del futuro. Es decir, estamos empeorando la progresión de un paciente determinado. Entonces la lordosis fisiológica sí se puede recuperar. En todos los casos, probablemente no, pero tienen que intentarlo. ¿Sí? Doctor, lo que busco con el tratamiento
Tienes que tratar C4 en C5, tienes que tratar C5 en C6, tienes que tratar C6 en C7. Pero siempre fijando la vértebra inferior y deslizando la superior. O separando las dos. Toman las dos vértebras y las separan. Si las separan las dos y te aumenta el dolor, fíjalo, separa la de arriba. Si te volvió a doler, fíjala y de la de abajo. O sea, tienes que buscar la manera de hacer el espacio. No, se irradia para todos lados. Claro. Sí, acuérdense que el dolor no está nunca en el lugar donde está el problema. Son dolores heterotópicos, dolores que no están en el lugar de la causa del dolor. Entonces, dentro de este sistema, nos pueden estar dando dolores irradiados de distintas zonas. Pero les muestro el segmento C6, C7, para que vean cómo se recuperó totalmente el disco. Entonces, el informe de este paciente no dice pérdida de la curvatura fisiológica con discopatía C6, C7. Dice curvatura fisiológica normal con segmento C6, C7 normal. Cuando hacemos el movimiento de extensión dinámica, ¿cuál es la diferencia? Aquí tiene una columna recta que no permite la extensión facetaria. Aquí ustedes ven, 9 años después de haber sido tratada, ustedes ven que la columna cervical tiene una leve extensión. Y es una extensión suave, tranquila, y cuando vamos a la flexión, ustedes ven la distancia que hay entre el mentón y el esternón, cómo ha mejorado la flexión, aumentando o disminuyendo la distancia entre el mentón y el esternón. El espacio suboccipital que estaba disminuido, el espacio suboccipital se mantiene abierto dentro de los límites normales. El espacio tiene que tener por lo menos 4 milímetros. Está el limítrofe, pero se abre. Está. Ya hay cierto movimiento. Estamos hablando de una paciente que tiene una edad bastante importante. Entonces, aquí tenemos el caso de un niño de 8 años de edad que recuperó su espacio funcional y recuperó su curvatura fisiológica cervical con un ángulo cráneo vertebral normal. Esta es nuestra paciente, desde que recuperó el ángulo cráneo vertebral, los espacios suboccipitales se mantienen abiertos, tiramos la línea C2, C7 vertical y la paciente mantiene su lordosis cervical. Esto lo pueden hacer a cualquier edad, siempre y cuando preparen los segmentos para tratamiento. Cuando ustedes le dicen al paciente que haga ejercicios de cabeza y cuello, para hacer extensión tienen que tener extensión en C2, C3, extensión en C3, C4, extensión en C4, C5, extensión en C5, C6, extensión en C6, C7, para que el paciente pueda hacer una extensión. Si no, no se produce. Y si le quieren hacer flexión, ¿qué tienen que hacer? Preparar flexiones C2, C3, flexiones C3, C4, flexiones C4, C5, flexiones C5, C6, flexiones C6, C7, flexiones C7, T1. ¿Qué es lo que van a tener? Una flexión. Pero si no la preparan, no lo pueden hacer. Son situaciones crónicas pasando por etapas agudas. Tienen que tratar el problema agudo y terminar tratando el problema crónico. El agudo va a durar 6 semanas. El crónico va a durar entre 6 meses y 9 meses. Entonces el paciente va a estar con ustedes por lo menos durante un año. Pero lo tienen que hacer con fineza. Y esa es la importancia de la terapia manual, que va a ser fundamental en restaurar las situaciones estructurales a cualquier edad. Es un niño de 8 años y esta es una paciente de 80 años. No es un problema de edad, siempre y cuando ustedes preparen los segmentos como corresponde. Entonces el tratamiento no es un problema de edad,
La terapia manual ortopédica específica va a ser fundamental en el resultado, pero hecho con fineza. 1 milímetro es la diferencia entre dolor y no dolor. Yo necesito abrir esta faceta. 1 milímetro. Pero entre C4 y C5, 1 milímetro entre C5 y C6, 1 milímetro entre C6 y C7. No es 1 milímetro en el total, es segmentario. Esto es lo mismo que tienen que hacer los dentistas cuando tienen apiñamiento. Tienen un apiñamiento dentario para poder mover los dientes. ¿Qué tienen que hacer? Dar espacio. Si estos son apiñamientos vertebrales, lo único que pueden hacer inicialmente es dar espacio, separar los segmentos vertebrales en forma independiente. Entonces, esta es una experiencia de mucho tiempo, pero lo que tienen que hacer es evitar las recidivas. Evitar no solamente las recidivas, evitar las recidivas y las iatrogenias, que son alteraciones involuntarias. Nosotros no creamos iatrogenia por gusto, pero si no logramos hacer estas relaciones funcionales, los segmentos siguen en un proceso degenerativo progresivo, a pesar de que están sin dolor. ¿Por qué? Porque el dolor lo dormimos, lo engañamos. Le ponemos una estimulación eléctrica, le hacemos un láser, le ponemos un ultrasonido, bajamos la inflamación. Pues si la alteración estructural continúa, se vuelve a producir. Y cuando llega de nuevo por segunda vez, viene peor que antes. Ya viene con más proceso degenerativo. ¿Sí? Doctor, ¿qué relación podría tener el paciente que duerme con almohadas muy rígidas o el que duerme con almohadas o dobles almohadas? La almohada es un problema muy personal. Yo solamente, la única indicación que doy, que la almohada tiene que tener la altura entre la parte más prominente del hombro y la cara en posición neutra. Esta distancia tiene que ser cubierta por la almohada. Entonces, dependiendo del ancho de los hombros, es la altura de la almohada. Entonces, la almohada es personal, dependiendo de esa distancia entre la cara y el hombro. Hay unos que tienen unas espaldas de este tamaño, tendrán que usar una almohada así. Los que tienen unos hombritos chiquititos, una almohada más fina. No le podemos dar la misma almohada a todas las personas. Entonces, una distancia entre la cara y la parte más prominente del hombro. Claro. Pero en posición posterior también tiene que ver la parte determinada con la posición del colchón. Este es Mr. Maceto, ya lo conocen.